Bueno, la última ponencia, a ver si nos vamos para la 1:30 aproximadamente, si no, no pasa nada, y ahora que aguantamos hasta las 2, 2:15. Corresponde a Raquel García. Raquel, bueno, pues lleva mucho tiempo también en el ámbito de Cantabria. Yo recuerdo en Santoña, no sé si estuviste antes en Eibar. En Eibar, sí, pero vamos, ámbito de Cantabria. Y luego lleva ya pues 10 añitos en Torrelavega, en el juzgado de primera instancia número 3. Entonces, bueno, pues hablamos de la oportunidad de tratar los problemas que ha dejado la reforma la anterior, es decir, la del 6-2023, que por vía de urgencia trató de adaptar algunos elementos, sobre todo toda la parte tecnológica, pero también algunas cuestiones urgentes de naturaleza procesal, que muchas han generado muchas dudas y todavía no están bien resueltas porque no ha habido ni siquiera tiempo. Entonces, a eso se va a dedicar Raquel, que además nos va a presentar un PowerPoint que seguro que está fenomenal hecho, mucho mejor que los míos, por ejemplo. Bueno, o sea que adelante. Vale. Bueno, buenos días a todos, a todas. En primer lugar, quiero dar las gracias a la dirección por haber querido contar conmigo para dar esta ponencia que cierra ya estas jornadas de Derecho Procesal Civil que han estado pues copadas con esta Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia en el servicio de la justicia y que pues, trae una importante reforma desde el punto de vista orgánico que yo, como juez de Torrelavega, en cuestión de 2 semanas voy a comenzar a vivir. Comienza la andadura allí de los tribunales de instancia, así que ya iremos viendo cómo va esa reforma. Pero es que resulta que no toda la reforma del proceso civil la ha llevado esta ley orgánica que estamos aquí analizando. Tenemos que echar ahora la vista atrás y acordarnos de la reforma que se llevó a cabo por el Real Decreto 623 de 19 de diciembre, que aprobó una serie de medidas urgentes, me van a perdonar porque lo tengo que leer, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia del Servicio Público de Justicia, Función Pública, Régimen Local y Mecenazgo. Se llevó a cabo una modificación de más de 130 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por tanto, de importante envergadura. Se acordarán que este Real Decreto contiene medidas tanto de eficiencia digital como de eficiencia procesal. En cuanto a lo que son las medidas de eficiencia digital, esa prioridad o preferencia de las vistas o de las actuaciones judiciales y procesales telemáticas frente a las presenciales, pues tampoco me voy a detener porque ya fue objeto de análisis en la anterior jornada de Derecho Procesal Civil que lo realizó Natalia Velilla, una ponencia muy interesante. Y me voy a centrar en lo que son las reformas del ámbito procesal. Han pasado ya 15 meses desde el pasado 20 de marzo de 2024, cuando comenzó la andadura de este Real Decreto y, por tanto, creo que ya podemos estar en condiciones de poder hacer una cierta valoración en determinados aspectos. Mi exposición se va a basar en el análisis de 4 figuras. Los emplazamientos y la doctrina del Tribunal Constitucional, los emplazamientos como reguló el Real Decreto, y la doctrina del Tribunal Constitucional, el control de abusividad en la jura de cuentas, perdón por la terminología, por no hablar de la reclamación de honorarios y de derechos y gastos de procurador, la reforma del procedimiento monitorio y, por último, el pleito testigo. Bien, ¿por qué he elegido estos temas y no otros? Porque podría haber hecho una interesante ponencia de todo el cambio que se ha llevado a cabo en el juicio verbal desde el Real Decreto 6 hasta el momento actual. Pero bueno, he considerado, en primer lugar, por el foro que tengo enfrente, abogados, procuradores, funcionarios, letrados de la Administración de Justicia, que entiendo que en materias de emplazamientos y en materia de la doctrina del Tribunal Constitucional podría interesarles, así como la abusividad en la jura de cuentas. También otro motivo, pues porque son 15 meses, pero no es tiempo suficiente como para que haya habido resoluciones de los órganos colegiados y menos del Tribunal Supremo que aborden cuestiones que estaban sometidas a su vigencia. Luego también porque hay alguna cuestión que podría quedar sin efecto por imperativo del derecho de la Unión Europea. Y por último me gustaría hablar de el bagaje que ha tenido el pleito testigo, que puedo ir diciendo ya que el principal problema práctico es su no utilización. Bien, en cuanto a lo que son los emplazamientos y la doctrina del Tribunal Constitucional, resulta necesario contextualizar que el Real Decreto 623 establece una referencia en su exposición de motivos a los actos de comunicación, indicando que se establece la preferencia de las comunicaciones judiciales por vía telemática, salvo aquellas personas que, conforme a las leyes, no estén obligadas a comunicarse de este modo con la Administración de Justicia. Es decir,
El Real Decreto lo que está fijando es una prevalencia, una preferencia, una prioridad de la comunicación telemática, pero en ningún caso puede dejarla como una vía de carácter exclusivo. Concretamente me voy a referir al acto procesal de comunicación del emplazamiento, el que recoge el artículo 155 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y los problemas que puedan derivar de su aplicación y que resulta pues, que ha dado lugar a una nueva modificación, que ya le expuso Jaime, que el nuevo 155.1 se ha visto afectado por la Ley Orgánica 1/2025. Bien, el texto que le da el Real Decreto 6/2023 en el artículo 155.1 es que toda persona no representada por procurador y obligada legal o contractualmente a comunicarse con la Administración de Justicia por la vía electrónica, la comunicación se hará de manera electrónica por la vía del artículo 162. Matiza, primer emplazamiento, citaciones, realizar o intervenir personalmente en el acto de comunicación, en ese acto para que comparezca, y transcurrieran 3 días sin que hubiera el destinatario accedido a su contenido, según el Real Decreto se pasaba directamente a la notificación edictal, ese tablón edictal judicial único del artículo 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También preveía el artículo 155 la posibilidad de que se le notificara personalmente al destinatario llegando al juzgado, dándole una copia de la resolución y extendiéndose una diligencia que se hiciera constar esta circunstancia. Vale. Tras la Ley Orgánica 1/2025 se matiza. Transcurridos 3 días sin que ese destinatario del emplazamiento o de la primera citación no entre o no acceda al contenido de esa comunicación electrónica, pues se ha establecido un eslabón intermedio entre la comunicación electrónica y la comunicación edital, la de siempre, la comunicación en el domicilio mediante entrega, la que recoge el artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y ya si esta es infructuosa, pues entonces habrá que ir al tablón edictal judicial único del artículo 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Cómo regulan los emplazamientos electrónicos el Real Decreto 6/2023? Pues por un lado, el artículo 50 indica que se hará a través de la carpeta Justicia, también a través de la correspondiente sede judicial electrónica o por medios electrónicos establecidos reglamentariamente y que garanticen el ejercicio de facultades y derechos previstos por el Real Decreto. Situándonos en Cantabria, gracias a la información directa que para ello me ha dado Joaquín, consta que la carpeta Justicia a día de hoy en Cantabria pues no está operativa. No está operativa y se está tratando de dotar de una interoperabilidad con el sistema de gestión procesal de Vereda. Bien, por su parte el artículo 51 también prevé para que se puedan hacer esos emplazamientos electrónicos contar con un punto común de actos de comunicación. Es más, la disposición final 9ª fija que tiene que estar en funcionamiento antes del 30 de noviembre de 2025 en aquellas comunidades autónomas que tengan competencias en materia de justicia. En Cantabria, igualmente, tal y como me ha sido comunicado por la Dirección General de Justicia, existen ya reuniones entre Tracasa y el Ministerio para que pueda estar operativa la carpeta Justicia dentro de este plazo, antes del 30 de noviembre de 2025. Y a través de esta carpeta Justicia es cuando se tratará de garantizar la existencia del punto común de actos de comunicación. En las reuniones que está realizando el CTAG en estos momentos, tal y como me comentó Joaquín, la idea es que cuando se pueda acceder a la carpeta Justicia tenga pues, una finalidad de puesta en conocimiento de lo que son futuros actos de comunicación, pero en ningún caso el acceso a esa carpeta Justicia implicaría darse por notificado, sino que la notificación se tendrá que llevar en la forma procesalmente establecida, pinchando en el enlace correspondiente de la sede judicial electrónica. ¿Está más o menos bien dicho así? Perfecto. Descendamos a la realidad. Muy bonita la prioridad de las comunicaciones electrónicas y demás, pero resulta que 15 meses después nos estamos encontrando con que existe un inadecuado desarrollo de las infraestructuras tecnológicas que, al menos desde el punto de vista de lo que viene a ser el primer emplazamiento, ese acto procesal por excelencia para constituir adecuadamente la relación jurídico-procesal, pues no se va a poder llevar a efecto plenamente con este Real Decreto de la mano. Por tanto, de ahí que entienda que se ha llevado a la modificación nuevamente en la Ley Orgánica 1/2025 para volver a validar esa comunicación al domicilio o la comunicación por entrega del artículo 161 antes de acudir al edicto. Pero es que es más, es que la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de emplazamientos y de actos de comunicación es que es muy clara.
voy a hacer alusión a una serie de sentencias dictadas en los últimos 6 años que analizan estos supuestos y las 2 últimas ya con vigencia del Real Decreto 6/2023. Es cierto que no van a valorar una cuestión que está sujeta a la vigencia de este Real Decreto, pero bueno, aprovechan y la conclusión es la misma que si no tuviéramos el Real Decreto 6/2023. Me explico. La primera de ellas es la sentencia del Tribunal Constitucional 6 del año 2019. Esta sentencia declaró la constitucionalidad del artículo 152.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tal y como había quedado redactado por la Ley 42.15, en el sentido de que era válido el sistema de aviso que se le ponía, que se le facilitaba a los profesionales para luego acceder a las futuras comunicaciones, porque no se le estaba comunicando, sino que se le estaba poniendo en conocimiento la posible o la futura comunicación. Bien. Matiza el Tribunal Constitucional que es que en este momento, en el año 2019, ya son válidas las comunicaciones electrónicas con personas, con los profesionales de la Administración de Justicia, con las personas jurídicas y, por lo tanto, estaría bien realizada así la comunicación con este sistema previo de aviso. Pero matiza que tenía una excepción esta regla, el primer emplazamiento. El artículo 155 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entendiendo que cuando se tratara de ese primer emplazamiento o citación del demandado, los actos de comunicación se harían por remisión al domicilio de los litigantes, tratando por igual a personas físicas como jurídicas. Posterior sentencia, la 47 de 2019, que valoró la vulneración de la tutela judicial efectiva sin indefensión en un proceso laboral. Aquí se había notificado la demanda a una entidad jurídica a través de la dirección electrónica habilitada y, por tanto, se consideró que no estaba bien emplazada porque el emplazamiento tenía que hacerse en aquel momento, en 2019, pues personalmente, con la entrega en papel y con las correspondientes copias, porque estaba en vigor el artículo 273.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La sentencia 40/2020 viene a señalar que el emplazamiento tanto de persona física como de persona jurídica no puede ser sustituida por la comunicación electrónica. Y ya más recientemente la sentencia 138 del año 2023, que entiende que se produce una inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada para realizar el primer emplazamiento. Aquí lo que analiza el Tribunal Constitucional, el supuesto que se somete a su valoración, entiende que el órgano judicial se ha confundido la obligación que tiene o el deber que tiene la persona jurídica de comunicarse con el juzgado por vía telemática con lo que es la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles. En concreto, se produce en el órgano de instancia una oposición a la ejecución que fue inadmitida a trámite, oposición que formula una persona jurídica que resultó que había sido emplazada a través de la dirección electrónica habilitada. Igualmente, se concluye que existe una vulneración de la tutela judicial efectiva sin indefensión. Ya más recientemente, con la entrada en vigor del Real Decreto 6 del año 2023, la sentencia 84 del año 2024, de 3 de junio, que vuelve a aludir en cuanto a lo que es el análisis de los emplazamientos en los procedimientos de desahucio, que existe el deber del órgano jurisdiccional de agotar racionalmente los medios de averiguación del domicilio del demandado a los efectos de su emplazamiento antes de acudir a la notificación por edictos. Y más recientemente, la sentencia 9925 de 28 de abril, el día del apagón, recuerda que el emplazamiento por edictos es constitucionalmente admisible, pero de carácter subsidiario y excepcional. En resumen, las líneas generales que marca el Tribunal Constitucional es la importancia de la adecuada realización de los actos de comunicación, pues porque son necesarios para la correcta constitución de la futura relación jurídico-procesal y para que, por tanto, se pueda garantizar ese derecho de defensa que le va a asistir al destinatario del acto de comunicación. Impone a los órganos jurisdiccionales un especial deber de diligencia para garantizar que al destinatario le llega ese acto de comunicación y recuerda que cuando en los autos exista un domicilio, a ese domicilio hay que intentarle notificar. Incluso sin existir domicilio, el Tribunal Constitucional entiende que se tiene que hacer por el órgano jurisdiccional una labor de investigación. Matiza, no una desmedida labor investigadora, pues porque también supondría una merma para los derechos de las restantes partes que están en el proceso. Bien. Y obviamente también pues, recalca que en ningún caso podemos hablar de indefensión cuando es el propio demandado el que se coloca en esa situación, bien porque
pues por falta de diligencia, por impericia o porque ya tenía conocimiento extrajudicial del procedimiento. En este caso, tiene que acreditarse fehacientemente quien alegue que estaba o que tenía conocimiento previo el demandado, pero vamos, que la tacha de indefensión evidentemente no podría tener ningún recorrido. Bien, se insiste, por tanto, en la importancia de esa notificación personal y, por último, ultimísima posibilidad, ya cuando no queden otras, cuando ya se hayan frustrado el resto, poder acudir a la notificación por edictos. Bien. La modificación de los actos de comunicación, evidentemente, no solo se produce en la fase declarativa, sino también en el ámbito de los actos de ejecución. En concreto, el artículo 682 vuelve a decir lo mismo. Todos aquellos que legal o contractualmente tengan la obligación de comunicarse con la Administración de Justicia, pues lo harán por la vía electrónica. Pero no toda la regulación de los actos de comunicación en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la ejecución hipotecaria, han resultado modificados. Y quiero destacar estas dos resoluciones de la Dirección General de la Seguridad Jurídica de 27 y 30 de diciembre de 2024. Ambas deniegan la inscripción en el registro de la propiedad de un préstamo hipotecario que se concede a una persona jurídica, porque en la escritura de efectos de notificaciones y de requerimientos solo se señala una dirección de correo electrónico. De tal manera que la primera de estas resoluciones viene a indicar que el artículo 683 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sigue exigiendo la notificación a un domicilio físico y, además, para poder acceder al ejercicio de la acción hipotecaria resulta necesario, además del domicilio de la dirección de correo electrónico, un domicilio físico. Más curiosamente, la última de estas resoluciones, de 30 de diciembre de 2024, entiende que, analizando pues, los puntos positivos que puede tener esta modificación en los actos de comunicación, matiza que no se trata de una mera remisión de correos electrónicos, que aquí lo que se trata es de llevar a cabo la comunicación a través de un sistema específico para el acceso a una sede electrónica, cuyo control es ajeno a la función de calificación del registrador. Aquí se parece que está muy crítico en este nuevo sistema y entiende que, sin perjuicio de la futura plena o sin el futuro desarrollo de esta ley, por lo tanto está dando por hecho que el Real Decreto Ley a día de hoy no está en su plenitud funcionando, lo que es evidente ya y es algo notorio, entiende que sigue siendo necesario que para la inscripción conste un domicilio físico y, como viene siendo doctrina habitual de la Dirección General, pues que esté en territorio español. Por tanto, el primer bloque ya lo termino indicando esto, que sí, de acuerdo, prioridad de los medios electrónicos, pero en el momento en que se pueda contar con un desarrollo adecuado, porque por ahora, pues evidentemente, necesitamos, para cumplir la relación jurídico-procesal en forma, pues contar con las vías tradicionales. Bien. Voy a analizar, en segundo lugar, ese control de abusividad en los procedimientos de los artículos 34 y 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que son dos procedimientos en los que se ha establecido en sus artículos reguladores, en su apartado cuarto del artículo 34 y del artículo 35, la posibilidad de hacer un control de abusividad cuando se dirijan los honorarios o las reclamaciones del procurador pues a una persona física que se aporte un contrato, tendrá que aportarse el contrato para poder valorar las cláusulas, el letrado de la Administración de Justicia va a dar traslado al juez para que pueda valorar la posible abusividad de las cláusulas que sustentan la reclamación, y el juez, una vez escuchadas a las partes dándole traslado por 5 días, resolverá. Parece que les estoy relatando el que fue artículo 815.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto del monitoreo, que se ha suprimido ahora por este Real Decreto. Bien, el juez, una vez que ya va a valorar las cláusulas, si estima que existen cláusulas abusivas, así lo determinará, pues puede inadmitir la pretensión o bien puede reducir la cuantía, o bien, si considera que no existe ninguna cláusula abusiva, pues se procederá a la vía ordinaria del requerimiento de pago. Y, en todo caso, el auto que dicte será apelable, en todo caso, como decía el artículo 815.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y, además, ese pronunciamiento tendrá efecto de cosa juzgada. ¿Cuáles son las razones por las que hemos llegado a este cambio en la legislación? Pues, evidentemente, la jurisprudencia de la Unión Europea. Pongo aquí las dos sentencias que han sido referencia. La sentencia de 15 de enero de 2015, que entendió aplicable la Directiva 93/13 en materia de protección de consumidores en las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con profesionales y, en concreto, pues esos servicios profesionales de abogados cuando se dirigían a la persona física consumidor.
Posteriormente, la de mayor relevancia quizá, de 22 de septiembre de 2022, resuelve una cuestión prejudicial planteada por el juzgado número 10 bis de Sevilla y entiende que es contrario a la Directiva 93/13 ese procedimiento de reclamación de honorarios que no permitía un control de abusividad, ni en la fase inicial de impugnación de honorarios porque valoraba una autoridad que carecía de potestad jurisdiccional, ni en la posterior fase de recurso de revisión porque tampoco se establecía propiamente que el juez llevara a cabo esa valoración. Bien, una vez expuesta lo que es la modificación legislativa y las razones que la justifican, los problemas prácticos que podemos ver aquí, en este nuevo procedimiento. Nos encontramos que solo podemos hacer un control de abusividad cuando esa reclamación de honorarios se dirige a una persona física, no consumidor, no persona jurídica. Entiendo que ya somos todos conocedores de la jurisprudencia comunitaria y lo que es la identificación de la persona jurídica como consumidora cuando actúa al margen de la actividad profesional o de la actividad comercial. Bueno, aún así voy a ir explicando los razonamientos de por qué nuestra legislación llega a esas conclusiones. La sentencia del Tribunal Constitucional 156 del año 2021 entendió que era contrario a la Constitución excluir a la persona jurídica de la protección como consumidora y lo hacía declarando la inconstitucionalidad de un artículo del Real Decreto que establecía medidas urgentes de protección a los consumidores en materia de cláusulas suelo. De tal manera que, aunque se tratara de una persona jurídica que estaba actuando en un ámbito completamente ajeno a su actividad, tenía que estar amparada por la ley y así se vio y se reconoció en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios. Y es que es más, el excluir aquí en la jura de cuentas a la persona jurídica me lleva a preguntar qué razón tiene si en el ámbito de la ejecución y en el ámbito del monitoreo sí vamos a valorar las cláusulas abusivas que afectan a una persona jurídica. Bien, el Tribunal Constitucional en esta sentencia que indico vino a considerar que se vulneraba el principio de igualdad por excluir a las personas jurídicas. Vale. El ejemplo más característico en nuestro derecho de la persona jurídica que actúa al margen de la actividad profesional, pues las comunidades de propietarios de nuestra Ley de Propiedad Horizontal. Y en esto tenemos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de abril de 2020 que reguló, que analizó la figura italiana del condominio di Milano, que venía a ser pues, de manera similar a una comunidad de propietarios en España, y consideraba esa protección a través de la Directiva 93/13 y esa idea ya ha sido reflejada posteriormente en sentencias del Tribunal Supremo y creo que todos nosotros, ni nos planteamos el que no pueda considerarse a la comunidad de propietarios como una consumidora. Bien, en materia de aportación del contrato para que se pueda valorar las cláusulas, aquí es cierto, como les decía anteriormente, que es una materia que lleva, pues eso, un año y medio de vigencia, entonces tampoco ha resultado tan fácil poder encontrar resoluciones que puedan valorar esta cuestión. Hago referencia a dos que precisamente son contradictorias. En primer lugar, el auto de la Audiencia Provincial de Alicante de 12 de noviembre de 2024 es un auto que vino a desestimar un recurso de apelación contra un auto que había inadmitido una jura de cuentas de un abogado. Porque fue requerido el abogado y le dijo, es que el contrato que yo he celebrado con mi cliente es verbal, no tengo contrato que aportar. Y le dijo a la audiencia, pues lo siento en el alma, pero no podemos entrar en este procedimiento porque tenemos que valorar conforme a lo que es el requisito legal del artículo 35.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y además por imperativo de la Directiva 93/13. Es más, añade la sentencia de la audiencia, bueno, en este caso el auto, que no se le producía indefensión al letrado porque siempre podría acudir a la vía declarativa para reclamar ese procedimiento. Bien. Sin embargo, el auto del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2025, en el recurso 3001 del año 2020, atiende a que es que recuerda que ya la jurisprudencia por él establecida considera que no es óbice que el contrato de arrendamientos de servicios profesionales celebrado entre las partes no se documente por escrito. ¿Por qué? Porque la Directiva 93/13 en su preámbulo entiende que el consumidor tiene la misma protección o se le debe dispensar la misma protección tanto en el marco de un contrato verbal como en el de un contrato por escrito.
Asimismo, el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios no excluye de su aplicación a los contratos verbales, puesto que el artículo 2 incluye en el ámbito objetivo las relaciones entre los consumidores y usuarios y profesionales sin imponer una determinada sujeción o forma. Lo que ocurre es que aquí la dificultad yo la veo en el momento en que queramos valorar unas cláusulas abusivas sin poder contar con un contrato, pero bueno, iremos viendo cómo se va desarrollando este procedimiento. Bien, en cuanto a las cláusulas que pueden ser analizadas como posibles abusivas, respecto a los honorarios, pues evidentemente estamos ante el precio de un servicio, no cabe control de contenido, cabrá un control de transparencia. Y aquí voy a decir lo que ya todos no sabemos, que tiene que ser una cláusula clara, transparente, que tenga capacidad para entenderla el consumidor y además que tenga la capacidad de entender la carga financiera que le va a suponer el pago de ese honorario. Vale. En materia de aranceles he encontrado 2 resoluciones que, si bien, como digo, se dictan valorando cuestiones anteriores al Real Decreto 623, pero sí aluden a esta cuestión. Y en cuanto a lo que es esa primera resolución del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2024, esta se estima un recurso de revisión del procurador contra el decreto de inadmisión. Y se apoyaba ese decreto en que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea requería hacer una valoración de cláusulas abusivas que el artículo 34, como estaba redactado, pues que no lo permitía. Sin embargo, aquí señala el Tribunal Supremo que el procurador está reclamando los derechos que le corresponden de acuerdo a una norma arancelaria. En este caso, el Real Decreto 1373 del año 2003, de 7 de noviembre, lo que no deja margen a la existencia de unas supuestas cláusulas abusivas. Cuestión diferente es que el arancel no se hubiera aplicado bien o que el importe pues, se estuviera discrepando de que fuera mayor o menor, pero aquí ya existía una vía específica de impugnación. Con posterioridad a esta sentencia, a este auto, está el auto de la sección 20ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 6 de junio de 2024, que entiende que se aplica aquí también la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2022, es decir, aquella que preveía el control de abusividad en estos 2 tipos de procedimientos. Y entiende que, si bien es cierto que se está refiriendo a situaciones anteriores a la Ley 6, al Real Decreto 6/2023, recuerda que el Tribunal Supremo ya tiene sentencias desde los años 2011 en las que se han declarado perfectamente abusivas cláusulas en los contratos que se habían celebrado con consumidores, con abogados y procuradores. Por ejemplo, la penalización por desistimiento o la renuncia a exigir responsabilidad por la prestación de servicios. En cuanto a lo que es esa jura de cuentas, implica que, aunque esa sentencia del Tribunal Europeo vino a aludir a la regulación del procedimiento de reclamación de honorarios, entiende perfectamente este auto que resulta extrapolable las conclusiones de la sentencia a los supuestos de esa reclamación de cuenta del procurador. Lo que ocurre es que viene a matizar en el sentido de que este contrato de mandato que puede celebrar el procurador con el poderdante, pues muchas veces es oral o es tácito, conforme lo indica el 1710 del Código Civil. Entonces, es posible que sí, que se rija por normas arancelarias, pero que no cuente el cliente con toda la información necesaria que pudiera derivar de esa prestación del servicio. De ahí que se estima, porque el auto hace un análisis muy profuso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en el caso de que se anulara el precio de ese contrato, entonces podría aplicarse el derecho arancelario por acuerdo de las partes. En general viene a decir eso, aunque la cuestión es mucho más profusa, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a las cláusulas que ya han sido declaradas abusivas, la sentencia del Tribunal Supremo 192 del año 2012 declaró la nulidad por abusividad de la renuncia al ejercicio de las acciones futuras de responsabilidad. La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2017 consideró que era nula la que establecía un devengo de totalidad de honorarios aunque no se completaran las tareas encomendadas. Y también era nula la que reclamaba un pago de totalidad de los honorarios aunque se decidiera cambiar de letrado. La razón es que es un contrato de confianza con el consumidor y se le tiene que permitir desistir en todo momento. Vale, relevante es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de enero de 2023 que regulaba o analizaba la fijación del precio según el principio de tarifa por hora.
Aquí lo que se venía a señalar es que no se había producido la información necesaria al cliente del tiempo que podía llevar al profesional el analizar o el trabajar con su asunto, que matiza que es conocedor de que cuando recibe un asunto un profesional no se puede saber el tiempo exacto, porque hay muchos acontecimientos que quedan completamente ajenos a la voluntad de ese profesional. De tal manera que es ese inciso de acontecimientos dilatorios o acontecimientos involuntarios los que tiene que conocer, cuya existencia tiene que conocer, no en el sentido genérico. Pues va a haber algunas circunstancias que amplíen el tiempo, que no van a depender ni de mí, ni de ti, ni de nadie, y que una vez que está debidamente informado de que hay acontecimientos ajenos, entonces podrá darse la validez de esa cláusula abusiva, de esa cláusula contractual, perdón. Y por último, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 13 de octubre de 2024, que viene a fijar como intereses moratorios demasiado elevados, los del 10% mensual, desde la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la deuda, que equivalía a un 120% anual, que se estimaba que causaba un desequilibrio y, por ende, un detrimento para el consumidor. En conclusión, ¿qué nos vamos a encontrar en la práctica? Porque yo hasta el día de hoy no he llegado a analizar ningún control de abusividad de estos procedimientos. Entiendo que todavía no sé, los que se estaban tramitando en el juzgado, evidentemente, eran incidentes de procedimientos anteriores. Y también quiero pensar que muchas de estas reclamaciones que se dirigen sí a personas jurídicas, resulta que es que la persona jurídica sí está interviniendo en el ámbito de su profesión. Por ejemplo, las reclamaciones de honorarios y las juras de cuentas contra los bancos o contra las entidades de crédito que están subrogándose en la posición del banco. También es cierto que le queda al abogado y al procurador la posibilidad de acudir a la vía declarativa y entonces puede obviar este trámite de control de abusividad. Y por último, yo les planteo esa exigencia del contrato. Si podemos llegar a hacer una valoración de una cláusula abusiva por una mera referencia o con una minuta, no lo sé, yo ahí lo dejo. Bien, entro en la tercera parte de mi ponencia en relación a la reforma del monitorio. Bien, entiendo que con la reforma, antes el artículo 815.4 establecía un control de abusividad en la que, tras escuchar a las partes, el juez, porque le daban audiencia por 5 días, el juez ya podía valorar la existencia y podía declarar la abusividad de las cláusulas. ¿Qué ocurre ahora? Que el artículo 815.3 lo que va a permitir al juez es, tras valorar el contrato y sin dar audiencia a ninguna de las partes, estar en condiciones de hacer una propuesta de requerimiento para el demandante, decir, esto es lo que hasta aquí puedes reclamar, el resto, si quieres, puedes irte a un declarativo. ¿Por qué se ha llevado a cabo la modificación de este artículo? Yo podría pensar que es porque se quita la audiencia a las partes, por ejemplo, porque se pretende recuperar un dinamismo de ese procedimiento monitorio que nació con la idea de ser una vía rápida para la ejecución de un crédito del pequeño y mediano empresario. Pues me cuesta pensarlo, evidentemente, porque a día de hoy todavía existe ese trámite y además es que a día de hoy, aunque no lo recoja expresamente la ley, todos los jueces de primera instancia que estamos aquí hemos requerido alguna vez al demandante para que aporte el contrato o para que aporte los extractos o para que aporte las liquidaciones, es decir, para contar con la información que la jurisprudencia comunitaria nos avala y contar con elementos de hecho y de derecho que nos ayuden a ver esas cantidades, la aplicación de las cláusulas que han determinado esas cantidades. Vale. Tal y como ha quedado redactado ahora, este artículo ha sido objeto de una cuestión prejudicial. Se está tramitando la cuestión 509 del año 2024 por un juzgado de primera instancia de Arucas. Es el asunto Inves Capital. Lo que viene a señalar la cuestión que se plantea aquí el juzgador es que estima que tal y como ha quedado redactado es contrario a la Directiva 93/13. ¿Por qué? Y señala, la Directiva 93/13 en su artículo 6 impone que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. El artículo 7, que los Estados velarán porque se cese en el uso de las cláusulas abusivas. Vale. ¿Qué ocurre aquí con el artículo 815 ahora? Primero, el juez ya no va a declarar la abusividad de ninguna cláusula y solamente hace una propuesta de requerimiento. Vale. ¿Qué ocurre? Pues que las cláusulas siguen devengando sus importes, porque como no se han declarado nulas, entiende este juzgador que
al final se está contrariando la idea de que las cláusulas abusivas son nulas de pleno derecho y se tienen por no puestas. Es decir, aun teniendo el trámite en el que el juez va a valorar unas cláusulas abusivas, no las va a poder declarar nulas y, por tanto, pueden seguir devengándose comisiones o intereses en perjuicio del consumidor que quizá pues, pueda haberlas reclamadas en un futuro procedimiento declarativo. Porque ahora lo que se permite por la ley es que lo que no se acepte dentro de la propuesta de requerimiento que hace el juez, pues se podrá ir a otro procedimiento declarativo previo. Entiende, por tanto, que pudiera ser contraria a la directiva comunitaria y por eso ha planteado la cuestión antes de entender aplicable este artículo 815.3. Veremos en qué queda. Vale, por último, sí me gustaría hacer un inciso, pero ya como una experiencia personal, cuando en el artículo 815.4 se establecía la audiencia a las partes con carácter previo para valorar la posible abusividad de las cláusulas. A ver, vaya por delante que en el 98% de los casos en los que se daba el traslado a las partes, pues es que eso no contestaba nadie, no contestaba el demandado, ¿vale? Pero es que en algún caso sí me ha ocurrido que contestándome o que se daba por notificado a alguien en ese domicilio, la persona correspondiente llevaba años sin vivir en el partido judicial de mi juzgado. Entonces, entendía que iba a hacer una valoración de unas cláusulas abusivas ya abocada a una falta de competencia objetiva. Y es que aquí me pasa lo mismo. Ahora no le voy a dar traslado para que haga alegaciones de las cláusulas, yo haré mi estupenda resolución de propuesta de requerimiento y van a llegar a la puerta del demandado y van a decir, no, si es que este señor lleva aquí 10 años que no vive porque ahora vive en Murcia. ¿De qué sirve mi propuesta? No creo que Cofidis vaya y diga, mira, como ya me ha dicho un juez de Torrelavega que solo te puedo pedir esto, pues que sepas. Me parece un trabajo un poco estéril. Ahí lo dejo. Y por último, en cuanto a los monitorios, decir la modificación que se ha producido en el régimen de recursos, porque el artículo 815.4 entendía que era recurrible en todo caso el auto que valoraba la posible abusividad de las cláusulas contractuales y ahora resulta que solo se puede apelar cuando se le tiene cuando no acepta esa propuesta de requerimiento, entonces se le va a tener por desistido. Ya existen resoluciones de nuestra audiencia provincial, en concreto voy a mencionar la 44 y 46 de 17 y 19 de marzo, en el que entiende que esa posibilidad de recurrir se ha restringido. En la versión anterior se podía interponer el recurso en todo caso contra el auto que el juez que decidiera sobre la existencia de las cláusulas abusivas. Y además podía hacerlo cualquiera de las partes, porque ya estaban las dos partes, tenían conocimiento de la existencia de ese procedimiento monitorio. Pero en la actualidad solo será posible ese recurso de apelación por parte del demandante que se le tiene por desistido, en cuanto que solo es apelable en este último caso y solo él está en el procedimiento hasta ese momento. En cuanto a las restantes cuestiones que se pudieran plantear, entiendo que de impugnarse se tendrán que hacer por una reposición, pero también me cuesta ver qué recorrido podría tener esa reposición, porque si se está discutiendo que en vez de 10 lo que quiero es pedir 20, es que el artículo te está permitiendo que lo que no te acepte ahora ya te podrás ir al declarativo. Entonces, pues bueno, podrá ser una opción que tenga recorrido un recurso de reposición o no. Y termino con la figura novedosa del pleito testigo que reguló el artículo 438 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bien, vaya por delante que ya en marzo de 2024 a todo aquel que se le preguntaba qué consideración tenía la figura del pleito testigo, pues el balance que se hacía ya era muy débil. Era una figura que quizá el modelo estaba mal planteado porque era un modelo atomizado, un juzgado, un pleito testigo, de tal manera que pues aquí los criterios evidentemente podían variar bastante. Con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, la magistrada Raquel Blázquez Martín, del Gabinete Técnico y actual magistrada ya nombrada de la Sala Primera del Tribunal Supremo, hace una interesante ponencia acerca de la litigiosidad en masa y entiende que, como con la Ley Orgánica se va a llevar a cabo una modificación de la estructura de los juzgados, en el sentido de que va a haber una única sección civil, y en esa única sección civil en todo Santander, pues quizá solo haya un pleito testigo que se pueda fijar y fijar esa misma sección civil los distintos pleitos vinculados, sin que haya uno en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, y entiende que podría ser una nueva ventana de oportunidad para este tipo de herramientas procesales que tratarían o se dirigen a evitar la litigiosidad en masa. Veremos. Las causas de la infrautilización, entiendo, pues aparte de que es una variedad de criterios importantes los que podemos encontrarnos,
Es la propia calidad del artículo 438 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque es un auténtico cajón desastre. Nos encontramos con requisitos procesales, requisitos materiales, requisitos de tiempo, facultades del órgano, facultades de las partes, cuestiones accesorias de aportación de copias, testimonios, etc. Bien. Sí me gustaría llamar la atención, dada la reticencia que parece que estamos teniendo con este pleito testigo, el cierto parentesco que podría tener con lo que era la suspensión de los procedimientos en bloque cuando hace una década era esa época álgida en la que todos estábamos esperando a que el TJUE viniera, se pronunciara y dictara pues, los pronunciamientos que todos íbamos a acoger. Entonces ahí parecía que no había ningún impedimento para que se llegara a suspender, para que llegara el pronunciamiento. Vale, ¿qué ha pasado en la realidad? Pues que las grandes entidades tampoco han facilitado pues, que estos pronunciamientos puedan evitar los correspondientes pleitos futuros. Entonces nos encontramos que, a pesar de que ya está la cuestión resuelta, siguen oponiéndose a las demandas que se formulan por los consumidores, incluso en vía de apelación no se allanan, sabiendo las costas, sabiendo pues, todos los pronunciamientos tan aclarados. Tampoco tengo que perder la oportunidad de decir que quizá el consumidor aquí ve un foco en las costas para la curiosidad, o sea, el interés de estar en este pleito. Bien. También resulta poco llamativo pues porque es una mera facultad del órgano jurisdiccional el hacer el pleito testigo. En principio, a diferencia de lo que ocurre en el artículo 37 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, que es obligatorio en teoría, pues aquí es una facultad. Y por lo tanto, yo, sinceramente, es que a mí ya me resulta más fácil dictar la sentencia que no dictar las resoluciones de trámite, de tal, elegir los procedimientos. Es ya, pues eso, nos hemos puesto en ese modo y resulta más rápido. Aparte se limitan las materias al artículo 251.14, pero excluye a su vez el control de transparencia y los vicios del consentimiento. Hombre, podría haber casos en los que solo se analiza la abusividad, pues no lo sé, en alguna cláusula de comisión o incluso la cláusula de gastos, es decir, todo aquello que no sean elementos esenciales, entiendo. Pero también me llama la atención que se ha considerado como materia que queda excluida del pleito testigo los vicios en el consentimiento, porque en este campo de las acciones de nulidad, es que vicios en el consentimiento es raro que se estén alegando porque es más propio de lo que es la contratación por negociación que lo que es la contratación por adhesión, pero bueno. También a la hora de haber hecho estas figuras que estaban dirigidas a luchar contra la litigiosidad en masa, me gustaría preguntarles si consideran que no hubiera sido más útil, sobre todo a mis compañeros de primera instancia y a los letrados de Administración de Justicia, un pleito, a lo mejor un monitorio, alguna figura que permitiera hacer extensivos los efectos del procedimiento monitorio. Creo que llevamos la friolera de 13 o 14 años valorando la tarjeta del Carrefour, la tarjeta del Corte Inglés, los pleitos de Cofidis y además es que no existen visos de que esto vaya a cambiar. No lo sé, quizá ahí hubiera sido más interesante articular una fórmula para que no se llegara a los números a los que estamos llegando. También la limitación que existe, que solamente se puede plantear en primera instancia. Y por último, que con esto ya sí que acabo, el Consejo General del Poder Judicial me ha facilitado los datos estadísticos a fecha de 31 de marzo de 2025 de los pleitos testigos que existen en toda España. Señores y señoras, tenemos 102. ¿No es poco? Claro que no. Y se han suspendido en el trimestre 247. Vale. Evidentemente la infrautilización está más que demostrada y más que acreditada, ¿verdad? Si les tengo que decir los datos de Torrelavega, todavía son más fáciles. 0. Y en Santander no lo sé porque la verdad no lo he preguntado. Así que nada, con esto yo ya dejo en manos del señor director. Estupendo. Y muchísimas gracias. Bueno, pues iniciamos otro coloquio, porque todavía, a 1:10, pues tenemos un rato. El que quiera preguntar o hacer alguna observación, lo puede hacer con pasión, emoción. Pues sabemos que se van ustedes luego de comida. ¿No? ¿Nada? Sí. Venga. Es un comentario. ¿Sí? Es un comentario
Respecto a lo de la carpeta justicia, entiendo que te refieres que solo no está en funcionamiento respecto a las notificaciones. No. Únicamente, porque Entiendo yo sí que he probado que se puede acceder. otras cosas y Pero yo llega. creo que es por similitud a lo que es esa carpeta de la Administración General, ¿no? De la Administración General del Estado. Que Yo como que entro- la han copiado y sí, se puede acceder, claro, y si No, tienes no, tu no solo certificado. se puede acceder. Yo Sí, he pedido puedes acceso- trabajar. He pedido acceso a cuentas de consignaciones Y has ha debido podido. de llegar sin ningún problema porque me las han No, autorizado. solamente es de cara a eso. Vale. ¿Y por qué no es la carpeta justicia? Vale. Llega. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna observación? ¿Alguien más? ¿Nadie se anima? Está casado ya. No, yo tengo un par de cosas, pero claro, dejo Mm. para... No, respecto del... no sé cómo lo estáis haciendo, la jura de cuentas en primera instancia, claro. Claro. Es un control inicial del letrado de la Administración Es de que no Justicia, hay, ¿no? luego revisión, ¿no? No hay. No, Son declarativos, yo lo único que tengo son declarativos, ¿eh? sí, quizás por, no sé, Pero normal. pero... No, lo digo porque es verdad que estaba mirando aquí el teléfono, que para esto sirve, la Ley Orgánica del Derecho de Defensa es que tampoco exige un contrato. Es decir, lo que dice es que toda persona, estoy leyéndola, podrá solicitar que la contratación de los servicios prestados de defensa se formalice por escrito en una hoja de encargo profesional o medio equivalente. Pero bueno, podrá solicitar, es decir, el cliente podrá solicitar al profesional, pero no es obligatorio para funcionar. Pero luego la ley lo exige para poder hacer un control sobre cláusula. Una cosa, ¿verdad? Esto es aberrante. Nada, pues lo dejas sin Que efecto. exija No eso se va a acudir hasta cuando día. realmente ni la Ley Orgánica del Derecho de Defensa ni ninguna norma lo exige. Te lo está exigiendo. Entonces, claro, Si van de oficio no hay contrato. bueno, Bueno, sí, que podrían eso hacer desde algo. luego. Bueno, y aún no es un contrato de naturaleza verbal, que bueno, luego habrá las dificultades que podrá haber para probar o no hasta dónde llegó y cuál es lo que se pudo pactar como precio, etcétera, pero eso es lo que hemos visto toda la vida. Pero para hacer ese control de cláusulas abusivas es que la base no existe. Exacto. No sé. Y creo que no se le puede exigir que aporte un contrato y si no, no se puede admitir la jura. Claro. Y luego la cuestión del monitorio, claro, es verdad lo que dices del recurso, que parece solamente para los casos en que la parte no acepte el requerimiento, pero eso siempre que haya una cláusula abusiva que se pueda descontar cantidad. claro. Cuando hay una cláusula como las que teníamos, cada vencimiento anticipado, pues Ya. ya no, porque el vencimiento anticipado de las cláusulas hipotecarias no tiene ningún interés. ¿Qué más da? porque no Lo que lo- ponga, claro. porque es un vencimiento legal, ¿no? Que nos ha dado el artículo 24 de la Ley de Contrato de Créditos, Crédito Inmobiliario. Pero hay vencimientos anticipados en préstamos personales. Sí. Entonces, claro, si el tribunal aprecia que es una cláusula abusiva, porque hace el tema ese de la modulación, de si en función de los tiempos, de la cuantía y tal, en ese caso se archiva el monitorio, Sí. ¿no? O sea, la nulidad se archiva y ahí sí que hay apelación. Ahí cabe la apelación de toda la Lo vida. que pasa es que hace tiempo que no lo vemos, ¿sí? No, ya Eso antes está. era más... Sí. ahí sí que cabe la apelación de toda la vida. Esto sería solo para el caso de que no esté de acuerdo con la cantidad. Con el requerimiento. Con la cantidad. Con la propuesta que de hayan requerido, requerimiento. en el caso de que le declaren una cláusula abusiva y diga, como esta la han aplicado Pero ahí la apelación 7 va veces... por auto de inadmisión, no por la previsión o la Eso valoración. es. O sea que sí, eso es una cláusula abusiva que impide que continúe el procedimiento porque es un elemento esencial del contrato, nulidad y apelación. Y en el caso que está regulando de que la cantidad haya que reducirla, porque es una aplicación de la cláusula abusiva, Claro. por ejemplo, de comisión de reclamación de posiciones de obra, se lo ha hecho 5 veces, le restamos esto, se lo quitamos, y entonces ahí, si no está de acuerdo, se entiende que hay desistimiento de esa parte, ¿no? Sí. Creo que es lo que dice. No me La acuerdo. propuesta se le tiene por Vale, desistido. vale, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna cosa más. Solo que- una cosa, que igual no lo he entendido bien. En el vencimiento anticipado, cuando lo declaráis abusivo, se archiva. Yo no lo archivo, yo le doy Ay. plazo para que reliquide. Reliquídeme usted la deuda Ya que esté está, vencida ahí sin la esas dos. aplicación de esa cláusula a fecha de presentación del monitorio. Ay. Y si usted no me lo reliquía, entonces sí que le voy a archivar el asunto. Pero si me dice, bueno, pues sin la cláusula, antes eran 5.000, sin la cláusula son 1.500, digo,
O sea, O sea, quitando la vamos a ver, cláusula. ¿cómo haces, perdón? Lo que hago es no aplicar la cláusula. La cláusula de O vencimiento sea, es que abusiva. tú lo que haces es que siga por la cantidad que ya ha vencido. Que es, exactamente. No por la que queda por anticipada. Claro, No la claro. das por anticipada. Le doy plazo a la parte y le digo 10 días para que usted me reliquide sin aplicación de la cláusula de, la vencimiento cláusula. anticipado. Porque, Existen oye, esas dos posiciones. pero yo creo 5.000 que euros, la muy audiencia bien. no. Quitamos la aplicación del No, vencimiento no lo hemos anticipado. tenido. Igual sí que... Creo que no lo hemos tenido nosotros. Yo lo que estoy resolver. haciendo. Pero Sí, sí lo hemos es posible. Creo que sí, que alguna resolución de la audiencia. sí, ¿Qué quiere decir la ley cuando prevé que exista la posibilidad de que archivar el procedimiento definitorio o de que existe algún tipo de posibilidad de que no proceda a ejecutar o que no proceda a continuar porque la ley lo contempla? ¿No se haría en ese caso? Pues ¿cuál sería el caso? Que sí, está en las posibilidades que hay. Pero una de las existe la posibilidad de determinar la cuantía inferior a la reclamante o que se ponga fin al procedimiento de ejecución o monitorio. Si lo contempla la ley, tendrá que haber algún supuesto en una cláusula en esa consecuencia. ya. Bueno, eso que dices es posible, ¿no? Sí, Al final no estás aplicando la cláusula que es abusiva. claro. Generalmente no lo hacíamos. Generalmente No, se no, aplicaba se el archivaba. proceso, se archivaba. Sí, yo he Sí, visto resoluciones en puede las que ser. ordena. Sí, quizá porque no se recurría a ese pronunciamiento. Ujú, No, alguna vez ha dicho, hombre, la cantidad es vencidas están, no puedes dejar de reclamar eso, ¿no? claro. Sí, eso es lo. Sí, te entiendo, Fermín. Una vez la audiencia sí que lo ha hecho, supongo que cuando en fase de recurso la parte actora Sí, lo que eso ha es. dicho es, bueno, entonces Por lo menos dame, Por lo menos que dame ya esa ha vencido opción. y no ha pagado. Claro, por lo menos está. Sí, eso puede sí ser, cumple el claro. requisito del Sí, sí. monitorio. Sí, sí, es cierto que lo he visto yo en alguna resolución. Ujú. Bueno, ¿alguna cosa más? No. Te ha quedado todo muy Al claro. pleito testigo le pasa una cosa, que claro que hay, yo estuve en Madrid y puse A Raquel. Aquí habló el año pasado Raquel, hace dos, estuvo aquí Raquel hablando esto. pero bueno, yo que coincidí que estaba... Luego sí. claro, Raquel Blázquez, que estuvo en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, que Ujú. el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo lo que hace es eso. Claro. Es decir, porque la parte más delicada del pleito testigo es seleccionar aquel asunto que se adelanta y los otros Y que los se otros esperan. vinculados. Que eso es lo que hace el Gabinete Técnico del Claro, Tribunal por Supremo. eso es Pero en un pro. juzgado, en fin, en Torrelaguna, no tienes un gabinete que haga eso. En teoría, según la ley, lo tiene que hacer el letrado, además. Por eso. La legislación. Por eso y que por Y eso esa es la prefieres parte poner más la delicada. sentencia. Lo más delicado, porque nada menos que dejas, es una técnica muy sencilla, adelantas un pleito y los demás esperan, porque son repetidos. Pero ¿por qué uno y por qué no otro? ¿Por qué Claro. adelantas este y aquel otro? Que el Gabinete del Tribunal Supremo lo que hace es adelantar. Hay una decisión totalmente jurisdiccional que escoge el procedimiento. Claro. Y que es la parte más delicada de esa técnica. Pues, sí. Pues yo no le veo mayor recorrido a esto ya. El pleito testigo en principio no le veo. Desde el momento que el control de transparencia no puede Claro, ser, es que es apreciar, eso con ya la es muy materia. difícil, porque te quedas en cosas como Porque lo de los gastos vicios y en el como- consentimiento. Y ni siquiera, porque dice, cuando no sea procedente, realizar control de transparencia. En rigor, Haces activamente, también en la cláusula de gastos hay que hacer Al final control de haces transparente. También se sujetan las cláusulas accidentales al control de transparencia. Si te lo tomas con rigor, no hay posibilidad de aplicar la técnica del pleito testigo porque siempre hay control de transparencia. ¿De acuerdo? Si no sirve para nada. Ya. Pleito testigo muerto. Como aquel de aceptación por decreto de la ley de enjuiciamiento criminal. Bueno, pues no sé, ¿hay algún comentario más? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, la 1 de la tarde, hace muy buen día. Ahora, es el momento de Puede tomar un aperitivo. tomar un aperitivo, de Casos de clausura ver. estas sesiones. Y muchísimas gracias. Bueno. Gracias, como esos tutos aplauden a sí mismos. Exacto, muy bien, Bueno, muy bien. el caso es que muchas gracias por venir y espero que haya sido de provecho. Muchas gracias, Joaquín, como representante de la Dirección General, y a todas las personas que nos han ayudado y que también lo han hecho. Gracias a todos. Espero que el año que viene siga habiendo jornadas. Nunca se sabe, o no sé dónde estaremos. No estaremos ninguno. Ahí está. Yo desde luego ya lo digo. Venga, hasta luego. Adiós. Gracias.